que es cirugía mínimamente invasiva, y el instrumental. La cirugía laparoscópica basada en el principio de la videocirugía requiere no solo del entrenamiento del cirujano, sino también del conocimiento de las características de los equipos e instrumental, de sus ventajas y limitaciones. ¿Qué significa esto? Yo siempre a la cirugía, cuando entreno a la gente, hago una comparación con un corredor de autos, ¿verdad? El corredor de autos tiene que saber su carro, cómo funciona, cómo reparar un desperfecto, o sea, tiene que conocer al dedo todos los defectos que puede encontrar durante una carrera si quiere ir bien. Lo mismo, tienes que conocer la torre de la laparoscopía, tienes que saber detectar las fallas en el equipo de electrocirugía, saber armar los trócares y no esperar a que la enfermera te lo esté alistando, saber armar las pinzas de las, por ejemplo, de Covidian, son distintos al engarce de Olympus, entonces, o a las de IMEX, COMEX, que son un sistema, una línea de pinzas muy buena. Hay que conocer todos los detalles al respecto para evitarse dificultades durante la quirúrgica. El conocimiento de las características de los equipos y el instrumental nos permite un uso adecuado, evitar iatrogenias. Lo más importante, cuidar el equipo y las pinzas porque son ultra delicadas. Una correcta elección del instrumental, ¿no? Si a mí me permiten elegir, yo digo que para mis pinzas de bolsillo, una Maryland, una Pato, un hook y una tijera y el portaagujas. Para eso, con esos 5 instrumentos yo me muevo y puedo estar tranquilo operando de todo y solucionar las fallas en el intraoperatorio. En sus inicios, la cirugía laparoscópica parte con vesícula y después de aproximadamente unos 36 meses empieza a difundirse más allá del espacio vesicular, la exploración de las vías biliares, saltamos apéndice, se empieza con la cirugía bariátrica, gastrectomía en Banga, las vagotomías, la cirugía, la miotomía de Heller, segmentectomías hepáticas, cirugía de páncreas, enfermedades de reflujo, cirugía de colon, nefrectomías, prostatectomías. O sea, ahora el listado es tan extenso que es más fácil preguntar qué procedimientos quirúrgicos no son susceptibles de resolverlos por vía laparoscópica. Realización coronaria, no debe ser muy sencillo hacerlos. Un recambio de válvula probablemente también, pero hay procedimientos en abdomen y pelvis que sí son susceptibles de poder ejecutarlos por esta vía. Les recordaré un poco antes de entrar a las pinzas que el equipo de cirugía laparoscópica está constituido por un sistema óptico, que es el procesador de la cámara, el cabezal de la cámara, la óptica y la fuente y el cable que conecta que lleva la fuente de luz. Tenemos el instrumental, el insufflador y su fuente, el instrumental de corte y coagulación, tenemos un sistema de aspiración y irrigación y el instrumental laparoscópico conformado por pinzas y trócares, como vamos a ver ahora. Ahora, en detalle, en la mano izquierda el cirujano está agarrando el cabezal del procesador de la cámara y en la mano derecha ya está armada la óptica que se ve arriba. Esta de acá es la óptica de 30 grados, la diagonal se ve distal, es una óptica de 10 milímetros y aquí ya está conectado con la fibra óptica. Entonces se va a instalar y la función es iluminar el campo operatorio y recoger las imágenes transmitiéndoles al procesador de cámara. Según su diámetro, las ópticas las hay de 5 milímetros, las hay de 10 y las más finas y delicadas por debajo de 5, pues hay ópticas de 3, se llaman ópticas igual que las pinzas, se llama técnica acuscópica. Todo procedimiento quirúrgico que utiliza pinzas muy delgadas de 3 milímetros o menos se llama cirugía acuscópica. Según el ángulo de visión, acuérdense, estamos hablando de las ópticas, según el ángulo de visión, puede ser recto como este, se llama 0 grados, o el más comúnmente utilizado es este, que es de 30 grados. Vamos a aprovechar de ver esta imagen en la que el sistema óptico
óptico y de iluminación van en la parte superior de la iluminación y el sistema óptico abajo. Por lo tanto, la limpieza tiene que ser muy exhaustiva en este sitio para evitar o pacificar el campo quirúrgico. Según el diámetro, entonces tenemos de 2 milímetros, de 3 milímetros, que serían acuscópicos muy finos, de 5 milímetros las ópticas y de 10 milímetros. Las de 5 milímetros y de 3 son bastante utilizadas en artroscopías de rodilla, en cirugía urológica. Y según el ángulo de visión, tenemos 0 grados, ¿verdad? Recto. 30 grados, este es el más comúnmente utilizado, y 45. El 45 grados es una angulación extrema de difícil manejo y da la impresión de que estás con ligeros movimientos, da la impresión de que estás viendo una película de esas antiguas todo movidas, ¿no? Entonces, por el diámetro, esto es por el ángulo de visión. Y no es infrecuente que durante la cirugía, usted hoy les comentaba, que la óptica se empañe o ensucie, y esto se puede evitar utilizando un antiempañante o utilizar agua caliente en un termito, estos metálicos, en los cuales uno le hace un hoyito en la parte de arriba, la tapa estéril, y puedes utilizar el antiempañante, el agua caliente como tal, o utilizar sustancias especiales con agua bidestilada, ¿no?, que nos permite con una esponjita fina limpiar la superficie de la parte óptica del lente. Y para que llegue luz a la cavidad abdominal, pélvica o torácica, necesitamos una fibra óptica. Las fibras ópticas antiguas eran de luz de xenón, las actuales son LED, son mucho más efectivas, son más eficientes. ¿Ya? Estos cables están constituidos por fibras, son cristales que son extremadamente frágiles, y para cuidarlos uno tiene que para guardar aros así de grandes, porque el doblar en más de 45 grados va a hacer que se rompan estas fibras y perder vida media. Ahora, exactamente el material para el acto quirúrgico los vamos a dividir en el instrumental de acceso. Estos son los puertos. Vamos a conocer puertos desechables, puertos reutilizables. Luego vamos a ver instrumental de exposición y prehensión. Ya estamos hablando de pinzas. Luego vemos instrumental de disección. Continuamos con pinzas más hook, tijeras y coagulación. Luego vamos a ver el instrumental especial, el aplicador de clips, ¿no?, para controlar vasitos. El instrumental de sutura, los portaagujas, y el instrumental de lavado y aspiración. De acceso, tenemos la conexión para la creación del neumoperitoneo, o sea, la manguera que conecta el insuflador con el trocar, normalmente el trocar óptico de 10 milímetros que está en el ombligo, para insuflar la cavidad abdominal o pélvica. No necesitamos hacer esto en la cavidad torácica. Entonces tenemos acá el insuflador en la parte superior derecha. La cantidad de litros que nos va a ofrecer es un insuflador tipo Olympus. Al medio viene un tubo de silicona que está acá, fíjense. Acá la aguja de Veress para generar una opción bastante interesante y buena para generar el neumoperitoneo. Entonces, las técnicas para crear neumoperitoneo serán una técnica cerrada o con la aguja de Veress, una técnica abierta con el trocar de Hassan, y una semiabierta entre los dos, que es nuestra, que utilizamos directamente una pequeña incisión y observando la aponeurosis, sobre todo el anillo umbilical. A través de esto introducimos una pinza Roma y dilatamos y pasamos el trocar en cuestión de segundos, como les vamos a mostrar en un video. La aguja de Veress. La aguja de Veress normalmente es de 2 milímetros de diámetro, y la longitud va a depender del tipo de procedimiento que tú vayas a realizar. Hay algunas un poco más largas para los pacientes obesos, pero ni siempre es así esto, ¿no? ¿Qué tiene la aguja de Veress? Tiene el vástago, ¿no?, con una punta angulada, más o menos 35 grados en la parte distal. Tiene la parte del mango, la llave y el receptor para la colocación del neumoperitoneo. Ahora, la punta aguda y biselada
En su interior posee un vástago retráctil y romo, que tiene un resorte, que normalmente el vástago retráctil y romo está externo, entonces no corre el riesgo de perforar tu mano, pinchar nada, pero que cuando este vástago encuentra una superficie de resistencia ahí, entonces automáticamente se retrae y aparece la lanceta de la aguja de Veress. Entonces es la técnica cerrada BERESS, aguja de Veress, B pequeña. La posición del vástago es regulada por un resorte que permite que durante la punción este se retraiga y al momento de atravesar el peritoneo vuelve a su posición original, o sea, pierde resistencia y automáticamente el vástago central romo aparece. Y obviamente tenemos las formas de comprobar que estemos en la cavidad peritoneal a través de una gota de solución salina que colocas en la jeringa o en el extremo distal de la aguja de Veress, y el sonido característico de fuga de aire a través del mismo. Hemos generado el neumoperitoneo, nuestro abdomen ya está distendido a los 13 milímetros de mercurio y ahora sí tenemos que recurrir a los sistemas de acceso llamados trócares, ¿no? Estos son trócares desechables, ahora los vamos a poder identificar, de calibre de 5 milímetros, 5 milímetros, 10 milímetros con el cono de Hassan, 12 milímetros, estos son 12 milímetros, y otra vez estos de 8 o de 8 y 5 milímetros, ¿no? Este sistema de trócares descartables son bastante seguros. Lamentablemente el hecho de ser descartable y tener un costo encarece los procedimientos, es por eso que es bueno tener trócares reutilizables, ¿no? Los trócares son instrumentos diseñados para proporcionar el acceso a la cavidad abdominal y constituyen los canales de trabajo. A través de estos, nosotros vamos a introducir los instrumentos, ya sea de 5 o de 10 milímetros. Los trócares hay de 2 milímetros, de 5 milímetros, hasta 2 acuscópica, de 5, de 10 y de 12. Estos tres son los más comúnmente utilizados en bariátrica, 5, 10, 12, en cirugía digestiva, 15 y 18, excepcionalmente utilizábamos 18 para la colocación de la banda gástrica, y normalmente ahora lo que se utiliza más, esos son los tres números del medio, 5, 10 y 12. Existen algunas características especiales, como el trócar de Hassan. Cuando el paciente va a ser sometido a una cirugía de vesícula y además tiene una hernia umbilical, ¿verdad?, con un anillo ya amplio, el trócar va a bailar. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos es colocar este cono espiralado que se va acomodando al diámetro de la hernia y evita fugas. Este es el famoso trócar de Hassan, que es de la técnica abierta. Ya no hay mucho en el mercado. Tenemos los trócares de visión directa, de punta cónica, los hemos ido utilizando asociados a la óptica 0 grados para introducir para realizar el primer acceso. Entonces se monta la óptica en el trócar de 10 milímetros y con movimientos de rotación, con movimientos de rotación vamos a ir atravesando los diferentes planos, desde lo que es la fase de escarpa, lo que es la ponerosis de los rectos, la vaina posterior, grasa preperitoneal, peritoneo y cavidad abdominal. Para tórax no es necesario este tipo de trócares. Es más, al contrario, necesitamos trócares cortos de 5 o de 10 milímetros, pero que sean espiralados, cosa de que se puedan contener y evitar los retiros, que es muy frecuente en la cirugía de tórax, ¿no? Entonces, no hay un método y medio de sostén útil como la piel, por ejemplo, en el varón con cirugía de vesícula. Entonces, acá lo que hacemos es una incisión en el tórax y se hace una colocación, como colocando un tornillo, haciendo girar el trócar para que tenga cierto grado de firmeza. Trócares de 10 y trócares de 5, muy cortos, porque la cavidad torácica es bastante estrecha. Cabe destacar que en procedimientos torácicos no se requiere de la insuflación, ya que se obtiene el campo operatorio colapsando el pulmón. Pasamos ahora al instrumental de exposición y prevención. Estamos entrando a hablar de pinzas.
Las pinzas son instrumentos de tracción y agarre, conocidos como graspers, que tienen diferentes diseños en su punta de acuerdo al tipo de función que va a realizar. Lo que identifica, perdón, un segundo, algo de tomar. Un cafecito de la tarde, pero bueno, gracias. Entonces, lo que diferencia las pinzas son la parte distal, la parte de agarre, y el mango, cómo vas a manipular. Hay distintas formas de presentación en ambos. Por ejemplo, y en general lo que han tratado es de... A la miércoles, en el refrigerador han dejado tripa. Doctor Andrés, en el refrigerador han dejado tripa. Ábreme ahorita. ¿Cómo que no huele? He hablado buscando refresco. Obrigado. Ya no abres, no abres. Entonces, se han tratado de replicar las formas de las pinzas tradicionales externas, como por ejemplo una Alice. Este es un grasping romo intestinal. Esta es una pinza de Babcock. Entonces, se han tratado de hacer, la Maryland, por ejemplo, refleja a una pinza mosquito o una Kelly. Tendremos pinzas sin diente para manipuleo o romos para manipuleo del intestino. Tendremos de brazo largo, de brazo corto, estos de acá, normalmente estos utilizamos en intestino, con dientes como la Babcock para la cirugía, para tomar el apéndice. Y estas son las pinzas que más utilizamos, agudas o romas. Esta es la famosa pinza de Maryland, que es un disector muy parecido a los mosquitos clásicos. Es excelente, es una muy buena pinza. Esta es la mano derecha del cirujano. Ahora el mango. El mango va a depender mucho en qué momento y en qué trocar y en qué parte de la cirugía estés. Hay mangos sin cremallera, que normalmente esto a mí me gusta utilizar para estar evitándome el mover la cremallera. Cuando utilizamos con cremallera, cuando vamos a mantener un instrumento fijo, por cierto, el fondo agarra como un perro el fondo de la vesícula y lo desplaza hacia la parte superior derecha a la escápula del paciente y ahí se queda fijo. Entonces ahí nos interesa tener un mango con cremallera que mantenga fijo y no se suelte, ¿verdad? Entre tanto, para manipular la vesícula, los instrumentos con mi mano derecha, yo prefiero pinzas, mangos sin cremallera. Existen algunas pinzas especiales como las traumáticas para el manejo de intestino o tejido vascularizado y habitualmente tienen, o sea, el disector. Tenemos dos tipos, un sistema de disector angulado y el otro de tipo Maryland. ¿Qué ventajas tienen estos disectores? Y estos se han incorporado en los últimos mangos, que giran toda esta parte distal, ¿no? Puede girar a través, vamos a ver si la pinza tiene, aquí. A través de este sistema que ven en la pinza, que se llama roticulador. Entonces yo con mi mano tomando la pinza con la mano, yo puedo hacer girar esto y cambiar la dirección de la punta de acuerdo a mi necesidad del momento de la disección. Entonces esto sobre todo es muy útil en los disectores y en la pinza de Maryland para ubicar la posición, lo mismo que en la tijera. Clamps intestinales atraumáticos, fíjense, diente extremadamente fino. Estos son las patos largas, esta miden 22 milímetros y utilizamos mucho en cirugía bariátrica. Entonces, por la longitud de sus brazos, el clásico patito tiene la mitad de estos, estamos hablando de 10 a 12 milímetros. Es muy útil saber la longitud de los brazos porque abierto nos permite medir cierta longitud. Yo quiero medir cuánta es la distancia de este punto a este punto en la paroscopía, en la cavidad abdominal. No voy a estar metiendo una reglita, no hay cómo, o uno de estos flexómetros, no. Lo que hago es saber a cuánto abre al máximo las pinzas largas de 22 milímetros que alcanzan aproximadamente a 5 centímetros. En cambio, las patos cortitas alcanzan su apertura a la mitad de lo que hemos hablado. Las pinzas Babcock frecuentemente, o sea, a veces se utilizan, yo no utilizo particularmente en apéndice porque con una pato
y un disector o el armónico de preferencia es resuelto el problema. En ginecología se utiliza para el manipuleo de las trompas. Este es un apéndice, fíjense, vascularizado, y aquí las Babcock utilizando, ¿no? Esta es una visión externa, abierta, y en la laparoscopía se hace lo mismo, solo que utilizamos menos estas pinzas. Necesito una pinza Alice, ¿verdad? Voy a tomar, por ejemplo, el estómago, ¿no? Que es de pared gruesa, el antro, necesito traccionarlo. Voy a hacer una gastrostomía, voy a hacer una anchectomía. Entonces, para acá voy a utilizar pinzas traumáticas de agarre que permiten mantener con menos presión, ¿no? Tienen mayor presión de agarre y tienen dientes romos en la parte distal que se sostienen bastante bien de estos tejidos. Necesitamos algunas pinzas extractoras de 5, estas son muy antiguas. Antes te vendían la caja con pinzas de todo, pinzas de biopsia, ¿no? Vienen de 5 o de 10 milímetros, son una especie de 2 cucharitas en la parte distal, que cuando se te caen las piedritas de la vesícula es como jugar básquet. Tienes un endovac, una bolsa interior. Hay gente que utiliza el preservativo, es de lo más ordinario eso, no es recomendable. Lo que se hace es cortar un guante estéril, le cortas los dedos y lo amarras y tienes ahí un endovac artesanal. O tener endovacs de distinto diámetro que cuestan entre 5 y $40. Ahí están. Estas son pinzas de biopsia, se agarran el tejido, seccionan. Las pinzas Fester de 10 milímetros, generalmente para cirugía de tórax y para movilizar el pulmón. Y para mover el hígado en cirugía abierta, uno utilizaba la mano del ayudante o separadores planos tipo Diver, ¿no? Que miden entre 2 centímetros, 4 centímetros o más. Entonces, con esto, como una especie de manitos metálicas, tú jalabas el lóbulo hepático derecho para trabajar cerca del hiato, para trabajar en la unión esofágico-gástrica, pero no hay. Entonces se inventaron estos separadores, ¿no? Que vienen colapsados. Tú los haces girar con el roticulador y se abren como abanico y tienes esta superficie para apoyarte en el hígado y desplazar. Mucho costo cuando tú sencillamente puedes agarrar un grafo, agarras y a través de un trocar de 5 te bajas por debajo del lóbulo hepático izquierdo, con mucho cuidado lo levantas como una carpita y te va a ayudar. En una temporada teníamos estos separadores hepáticos de 10, ¿se fijan? Acá todos los brazos estaban colapsados y con el dispositivo roticulador girabas en sentido antihorario y se abrían las paletas. Entonces con esto tú, oh, qué lindo, ¿no? Una belleza, podrías desplazar el lóbulo. Lo que más movemos es el izquierdo con esto para trabajar la unión esofágico-gástrica. Pasada la media hora de cirugía, buscas tu separador hepático, está intrahepático. Son todos estos extremadamente traumáticos. Necesitábamos hacer cirugía de Nissen o colocar una manga gástrica para obesidad. Entonces, en cirugía abierta, yo utilizo los dedos de mi mano izquierda para introducir por detrás de la unión esofágico-gástrica. Entonces, pero diseco con toda mi mano, ¿no? Una tremenda disección extremadamente traumática. Y con esto, con un pequeño y este separador tiene la capacidad de flectar. Los hay de 5 que se llaman Goldfinger y los de 10 que son los separadores esofágicos. Necesitamos ahora instrumental para disecar, para cortar y coagular. Hemos visto los de exposición y aquí tenemos las tijeras, lo mismo, son como las tijeras de Metzenbaum, son tijeritas curvas, finas. Lo ideal es por el tipo de terminación que tienen el borde cortante. No es bueno utilizar corriente corriente monopolar, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque vas a quemar la tijerita y le estás quitando vidas. Existen tijeras rectas, como estas, por ejemplo. Las hay las curvas, como esta es la más común, la pinza de Metzenbaum laparoscópica, que es de 5 milímetros. Y esta tenemos la pico del loro, ¿verdad? Que son 2 ramas cortitas. Esta se la diseñó generalmente para hacer la sección
pincho, pero te sirve para cortar de todo, desde hilos hasta conductos sísmicos. Instrumental disector. Hook, el capitán Garfio, con su garfio en su mano izquierda creo, ¿no? Sí. Entonces tiene esta forma, ¿verdad? Por eso tiene el nombre de Hook. Es una incorporación de la cirugía laparoscópica en un instrumento de 5 milímetros. Entonces te permite disecar por disección Roma con el dorso, yo le llamo dorsear, entonces con el dorso puedes ir disecando con corriente monopolar, o disecar con la parte del ganchito. Entonces, en cierta posición, por ejemplo, como estoy haciendo hoy día los que han visto una colecistectomía, cuando voy a ir por la izquierda, dorseo, con el dorso, pero cuando voy a ir por el borde izquierdo, me es más fácil enganchar y cortar la membrana, ¿verdad? Entonces, este acto quirúrgico exige de este tipo de procedimientos, y cuando he terminado de hacer la ectomía vesicular y empieza a sangrar puntitos en el lecho hepático, claro, puedes ir quemando con la Maryland finita, te vas a demorar un montón, puedes utilizar un grasper duro, pero mejor si utilizas una espátula de 5 milímetros, ¿no? Con esto introduzco, es una pinza de 5, los hay de 10, y con el dorso, fíjense, una mayor superficie, voy haciendo el control de la hemorragia. Esto ya han visto. Lo moderno del bisturí, de la plataforma electroquirúrgica, moderno, estamos hablando de 2 décadas atrás, ¿no? Estamos hablando del bisturí ultrasónico, la energía eléctrica en energía mecánica, y es capaz de controlar y coagular vasitos hasta 5 milímetros. Esto es la teoría. En la práctica, normalmente yo recomiendo no más de 3. Si vas a controlar una arteria de más de 3 milímetros, prefiero utilizar un bipolar avanzado, como es el Thunder o es el LigaSure. Entonces, a esto me refería. Estos son los selladores de vaso que utilizan la tecnología de lo que es un bipolar avanzado. El área tratada alcanza esto. Este es un bisturí ultrasónico. Tenemos una pinza coaguladora bipolar, ¿no? También laparoscópica de 3 y 5 milímetros. Y vamos ahora a conocer el instrumental aplicador de clips. Necesito, antes de la era del bisturí ultrasónico y de los selladores de vasos, el Ensili, hay una gama fácil de 40 tipos. Había que controlar los vasitos con clipsitos, como se hace. Vamos a una colectomía derecha. Entonces había que 3 clips. En la cólica media 2-3 clips. Claro, era sencillo y fácil cuando tenías una clipera desechable automática. Entonces venía cargada con 30 clips y como en gran parte, clic, 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 clic y listo, ¿verdad? Pero si no tenías eso, tenías que entrar, cargar, salir, entrar, cargar, salir, entrar, cargar, y era todo un problema, hasta que han resuelto bastante estos otros instrumentos. Pero igual hay algunos vasos que exigen nomás que por la experiencia pongas clips vasculares o los clips de titanio. Son pinzas de 5 o de 10 milímetros de diámetro, las clipadoras, que tienen un dispositivo que permite girar el vástago, ¿verdad? Yo quiero una posición reversa, giro, nos da mayor comodidad. Entonces aquí tenemos clipadora de 10, terminal en B, terminación lateral, y aquí los clips que vienen en este trencito cargados, habitualmente 6, y la pinza, por la forma que tiene, se clava en el trencito, o el trencito se clava en la pinza y se monta el clip en el extremo distal. Entonces, si ustedes se fijan, este por ejemplo es de Olympus, este es de Imexcomex, de Sculap, este es de en las líneas rojas, se llama, se me fue, ¿no? Entonces, y aquí tenemos el clipador de Hemoloc, los Hemoloc grapas plásticas vasculares muy utilizadas en urología para el clampeo de las arterias
y venas renales durante la resección, la nefrectomía, son muy parecidos a los clipsitos que se colocan en el cordón umbilical, pero en pequeñito, ¿verdad? Ahí tenemos dispositivos de clips de titanio y también tenemos los reabsorbibles, es ácido poliglicólico, y aquí ustedes están viendo cómo dispara la clipera, y esta es la forma como vienen los clips, ¿verdad? Y cuando se cierran. Los hay de titanio, instrumental de sutura. Un material con el cual uno tiene que estar acostumbrado es el porta, por eso lo recomendable es tener del porta propio. El portaagujas es vital. Hay portaagujas con curvatura para zurdos, con curvatura para diestros. Hay con el mango tipo odontólogo. Hay distintas formas. Incluso había una época, Storr sacó el porta mágico. No tenía nada de mágico. Supuestamente el porta tenía la habilidad de que tú le entregabas la aguja y él automáticamente, mágicamente, ponía la agujita en posición. Es un arte. Tipos de mangos, ¿no? El mango, este porta es fantástico. Este es porta de guerra, si uno quiere. ¿Cómo se llama el porta negro, André, de la línea roja? Wolf. Richard Wolf. Entonces, nosotros tenemos y 10 años, mi Richard Wolf, que funciona muy bien. Se rompen este sistema de compresión, ¿no? Pero es fácil de volverlos a hacer, los soldar, y lo he hecho soldar como 10 veces ya. El sistema de mango de dentista y en la parte distal del portaagujas. Los tienes con curva derecha para zurdos, con curva izquierda para diestros, ¿no? Y obviamente el portaagujas es fantástico. También tiene el sistema para la rosca que la sacas y puedes voltear la posición de la curva de la parte distal, y también tienes un sistema para mantener apretado el cierre de la boca del porta. Sangra en la cirugía, cae bilis en la cirugía, cae contenido intestinal en la cirugía, entonces tienes que tener un sistema de lavado y aspiración. Vas a utilizar seguramente cuando tengas en trauma, es decir, si vamos a entrar con un paciente con un hemoperitoneo o gran cantidad de líquido libre, por 5 nos vamos a demorar un montón, entonces preparen el de 10. El de 10 es un cañón que nos permite lavar y aspirar con facilidad. Se llaman aspiradores irrigadores. Entonces, en este sistema antiguo teníamos un sistema adaptador para el aspirador y otro sistema para el irrigador. Y el dispositivo de arranque lo hacía atrás, irrigaba, lo hacía hacia adelante, aspiraba, ¿no? Entonces aquí podemos ver la disposición. Y antiguamente teníamos este sistema de botón, que es súper duro, con la primera aspirada y el primer moco se trancaba. El mejor sistema es esta palanquita que se desplaza hacia atrás para aspirar, hacia adelante para irrigar, ¿no? Y hay el aspirador irrigador de 5 milímetros o de 10 milímetros. Y esto sería todo, jóvenes. Hemos llegado al final. Esto es cirugía mínimamente invasiva. Voy a plantear seriamente para la próxima gestión el incorporar un tema tan importante como es la obesidad y la cirugía bariátrica y metabólica, que son temas muy, muy vigentes e importantes que conozcan. Preguntas. ¿Alguna pregunta? Nada. ¿Se han ido? He hablado al fósforo nomás. No, doctor. Pero no hay preguntas. Está bien. Voy a descansar 15 minutos antes de empezar mis clases. Así es que las preguntas yo ya las voy a pasar al doctor Terán seguramente hasta el miércoles de la próxima semana. Cualquier duda me preguntan, saben dónde encontrar. Chao, jóvenes. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.